La palabra ordena el caos, el diálogo construye. La mañana de Radio Nacional. En la radio más emblemática del país, la periodista Cristina Riccieri, junto a un calificado equipo de comunicadores, nos brindan las herramientas para entender la actualidad política y social de Uruguay. Desde las 6:30, hoy no es un día cualquiera. Mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje. Y bueno, y se vino, ¿no? Se vino este homenaje a Alfredo Zitarrosa esta noche, que como decíamos con Mariana Perkovich, ¿no? Va a llenar de aplausos el aire. ¿Y quién está acá? Está Víctor Hugo acá. Es una emoción enorme, Víctor Hugo, Beatriz, que la molestamos. Una santa Beatriz, ¿o no? Es una santa, no he conocido una mujer más así paciente que Beatriz con nosotras. Pero ahora estaba diciéndote, che, a mí me saca el corazón cada vez que llama a Víctor Hugo, no conté. Y es así, acá se vive como una cosa de esas. Hay mucho afecto. Me da mucho gusto estar aquí. De verdad. Nosotros nos encanta. Voy a ir despertándome poco a poco, pero hace mucho tiempo que tenía ganas de venir y estando en Montevideo me quería dar este gusto porque ha sido muy generosa conmigo, invitándome a charlar en muchas ocasiones, y a mí me gusta que eso ocurra, me hace mucho bien estar en contacto con el Uruguay. Y hay rachas en las cuales parece que uno cae en el olvido. Uh-huh. El olvido tiene un cierto romanticismo en algunos aspectos, pero también un cierto dolor en otros. Así que siempre que hay un chistido, un guiño desde Uruguay, estoy atento. Y vos sos la que más persistentemente me ha permitido este puente. Así que estoy a buenas con la vida estando aquí. Es que esto generosidad, no hay generosidad en esto. Son invitaciones interesadas porque a mí me llenan de emoción, me gustan muchísimo. Sí, cuidas la línea vos también. Me gustan muchísimo, y además yo creo que la gente que se parece en ideas, en sentimientos, que la lucha de distintos lugares, que defiende al Uruguay con todo, ¿no? Porque es uno lo lleva en el alma, tiene que juntarse. Más en estos tiempos, donde no sé por qué parece que estamos perdiendo la humanidad. Cada vez que la gente está junta, esto ocurre mucho hoy día en la Argentina, con los que perdieron las elecciones, por ejemplo, que han encontrado un gran refugio en el abrazo, en la plaza, en la multitud, en encontrar que hay mucha gente que siente lo que uno y que uno no está derrotado solo en el ámbito natural de su casa, en aquellos sitios donde nos desenvolvemos, sino que al salir a la calle podemos encontrar el mismo tipo de sonrisas, de ideas, de cantos, y eso le hace mucho bien a la gente. En definitiva es comunicación. Nos encontramos en algún lugar. A mí me gusta mucho esa experiencia de la plaza. Me parece que hay que hacerla, aún sin perder. Sí, si la gente lo siente de esa manera. El otro día estuve en un boliche, un café de los patriotas, se llama El Sábado. Bueno, yo fui a una charla, a un café, y pensaba en 40, 50 personas, ¿cuántas caben en un café? Había 1000, porque tuvieron que cortar las calles y todo, y yo sé que esto no está referido a mi persona, en buen sentido, sino que tiene que ver con que la gente apenas tiene una posibilidad, quiere sumarse, quiere ser parte de algo, necesita además ser parte de algo. Ahora, ¿qué pasa, Víctor Hugo, porque lo hablábamos estos días y yo te hablaba del seminario de ayer, y qué pasa cuando, por ejemplo, Marco decía que no hay un ganador, está el que pierde en unas elecciones. Si no ganó Macri, perdió Scioli. Así lo dijo Marco Enrique Sominami. Y claro, hay una respuesta electoral de gente que define a último momento, que capaz que es la más emocional. Y se define ahí, en medio de una campaña caliente, donde las cosas se ven, se distorsionan,
de otra manera. Hoy contaba nuestro economista, y me gustó muchísimo, contaba que su papá tiene una libretita, mirá cosas de viejo, ¿no? Tiene una libretita donde anota las cosas que hace un gobierno y después las repasa cuando va a votar. Pero eso no lo hace todo el mundo, la memoria es corta. Y después votás en caliente y capaz que no votás bien. Y después vienen estas cosas. Sobre todo con países donde la perturbación mediática es muy alta. La Argentina tiene un escenario sin parangón. No hay en el mundo algo que se le parezca. No sé bien lo de O Globo en Brasil. Sospecho que puede ser muy parecido. Pero el poder del grupo Clarín, la distorsión, la adulteración de la democracia que establece, es muy fuerte. Y también eso marca que no hay ganadores y perdedores, como dice Marcos, y lo que es presentar de esa manera, pero sí hay... Así lo dijo él y a mí me quedó ahí. Influencias manifiestas, fuertes, que son las que verdaderamente ganan y se quedan con el poder. La elección la gana Macri a Scioli en la votación y en los candidatos, pero el verdadero ganador es un grupo mediático, una corporación mediática, en nombre de otras corporaciones. Y contra esa estafa es que la gente sale. La gente no sale por Scioli o contra Macri. No lo tiene estrictamente en cuenta. En todo caso, quizás Macri le altera los nervios por todo lo que ha hecho, que además de ser neoliberal ha sido frívolo, absurdo en muchísimas de sus medidas y cruel. No él, el régimen. Y no el régimen político, sino el régimen de la influencia del poder mediático, del poder real sobre el poder político. Pero como la gente adivina, siente que hay una estafa. Contra esa estafa es que sale a pronunciarse en los cantos de las plazas. Cristina va al juzgado ahora, el 13. Como fue Lula el otro día llevado a la fuerza. Está pidiendo prisión preventiva. Me dolió tanto ver eso. Me dolió mucho. Piensan que se puede fugar, Lula. Y sacarte la tapa del país. Fíjate qué noticia, ¿no? La muerte del comerciante de Paysandú, judío. Y leo esto. Y esto me pareció piden prisión totalmente. para Lula, pero no lo van a poder llevar, me parece. El solo hecho de pedirla. A veces ya, son capaces de cualquier cosa, es una troika. Pensar que Lula se quiera fugar. Lula. Es una troika poderosísima de un sector político, de la derecha política, de los medios de comunicación y del Poder Judicial. Este Sergio Moro, el juez que lo tiene a Lula viviendo este ataque, es un personaje detestable de la justicia, es un hombre del riñón de O Globo, trabaja para los Mariño, es un personaje deleznable para la justicia, no representa la justicia cuando decimos esa palabra y hasta te emociona. Es poder judicial, que es una cosa completamente distinta. Bueno, ese poder judicial es una pata muy importante de los grupos mediáticos encabezados por O Globo. Por eso digo que no sé si Clarín no tiene parangón. Puede ser que lo tenga en O Globo, que también surge como un poder diabólico que guía la mente de la gente en los países a través de su enorme poder, su penetración, que va desde las informaciones a las novelas, a la vida cotidiana en la que tiene influencia. No conozco a fondo como Clarín en la Argentina, pero que gravita sobre todos los aspectos que hacen a la vida de las personas hoy día en la Argentina. No hay nada que hagas, ni pestañear, sin que puedas decir que Clarín está cerca, detrás, ordenando o ganando algo. Bueno, contra ese poder que tiene a todos los jueces que quieras, tiene a los jueces que fueron de la dictadura, a los jueces que son de la derecha, a los jueces que le pertenecen ideológicamente, a los jueces que son corruptos, a los jueces que tienen muertos en el ropero y temen, como de alguna manera el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se entregó totalmente al poder de Clarín porque le descubrieron cuál es el muerto que tiene en el ropero, se lo mostraron, se lo exhibieron y lo dominaron para siempre. Así que con ese poder, con ese triángulo, con esa troika, como me permito decirle, tipo la famosa troika europea,
Eso esa pata rota de la democracia también, porque si un poder está... consiguen que Lula esté viviendo estas angustias, porque el problema pasa por no tenerlo a Lula enfrente en las próximas elecciones. Ellos tienen que aniquilar a Lula y tienen que aniquilar a Cristina Fernández, porque si van a las elecciones son buenos candidatos todavía, después de todo lo que ha pasado, del desprestigio que les han tirado encima, del ataque persistente, diabólico, que han tenido que soportar. Aún así, son candidatos aprobados por un 50% de la gente, 40%, con cualquier buena campaña que hagan, con la suma de un buen discurso que les lleve un año y medio, perfectamente pueden encaramarse otra vez a ganar las elecciones. Y es lo que la derecha no puede tolerar, porque ya sufrieron mucho la pérdida de poder y de negocios, que es lo que a ellos les importa fundamentalmente, en la Argentina sobre todo. Acá hablaba Raúl Sendic hace pocos días que está viviendo una campaña muy fuerte, más allá de lo que puede ser correcto o incorrecto. Decía los medios chatarra, la desviación, ¿no?, de algunos medios periodísticos que se ponen en papel de opositores políticos. Eso generó un debate, generó declaraciones de APU, generó muchísima cosa. Ponernos de un lado unos y de un lado el otro, hablar el presidente de la República de todo lo que ocurría en materia de información y de necesitar fuentes leales para poder transmitir, comunicar, que era lo que se estaba haciendo por medio del gobierno. Pero todos sabemos que eso tiene un precio también. Tú fuiste un periodista leal cuando, no leal al gobierno, leal a la información, que es a lo que todos estamos comprometidos por una ética profesional. Eso después cuesta. Tengo un poco de miedo por lo que me han dicho en estas horas, charlas que he tenido, poquitas, que Uruguay, que se ha dejado cooptar bastante culturalmente por la Argentina, a través de sus programas, hasta maneras de hablar se dan. De los informativos, ¿no? De crónicas, bueno, de TN, que es una basura, estrictamente la palabra basura fue como designada para mencionar lo que es ese canal de televisión con todos sus intereses. Y podría ser que el Uruguay, que ha sido más austero en muchos aspectos, por ejemplo, en materia de información, a mí no me cabe en la cabeza que un diario uruguayo mienta. Se alcanza con el sesgo ideológico, reconocido en cada uno. Así, yo no sé cómo se está jugando aquí. Me ha tocado ser víctima de una mentira, alguna cosa chiquita, que no me permitiría juzgar que ese es el modus operandi. Pero si se han copiado de la Argentina, si han entrado a detectar que la mentira pasa y que la pueden mantener y mañana sustituirla por otra, en aquello del principio de sustitución de Chomsky, que cuando una noticia no te sirve más pasas a la otra y dejas en el olvido la primera que estabas considerando. La Argentina es así, la Argentina trabaja sobre un acto supuesto de corrupción, y cuando está quedando muy claro que ya a eso no le pueden sacar jugo porque se demostró que es mentira, pasan al siguiente acto de corrupción, con la mayor naturalidad, que otra vez es mentira, una y otra vez, siempre, o casi siempre, porque hay 2 o 3 elementos que sí tienen el componente, te diría, mínimo de corrupción que el capitalismo normalmente tiene en cualquier parte del mundo. Hay corrupción en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, donde pongas la mirada, y la va a haber aquí. Siempre va a haber alguien en el mundo capitalista que, en esa propensión que tenemos al dinero, cometa actos que son desleales a lo que se espera de él. Pero no es ese el modus operandi que yo le asigno al Uruguay. No creo que sea de la misma manera. Pero si han transitado por esto, si la Argentina también, con la gran influencia que tienen sobre algunos diarios de aquí, Clarín y Nación, si se han entregado a los brazos del vale todo, bueno, estaremos viviendo una situación muy extraña, porque yo jamás lo podría creer de aquí. Si alcanza con lo que políticamente es la ideología de cada uno de nosotros, no le tenemos fe a la ideología, además hay que recorrer el camino de la mentira para destruir al otro. Si le tenemos fe a nuestros argumentos, recorramos estos argumentos. Si uno cree en un mundo en el que el libre mercado es el que designa, nombra la felicidad, y otro cree que es en la protección del Estado donde está la sábana para los más vulnerables,
por ejemplo. Si alguien cree que abriendo las fronteras y entregándose al libre comercio internacional encuentra posibilidades de progreso para su país, y el otro piensa que, como ocurrió en estos últimos años en la Argentina, lo que importa es vivir con lo propio, que es lo que da al mercado interno movilidad y trabajo. Por eso la Argentina terminó el ciclo político anterior con 5,4 de desocupación nada más. Estas son las cosas que discutimos desde el fondo de la historia, venimos peleando por esto. Liberalismo, neoliberalismo, colectivismo, socialismo, llamémosle como sea. ¿Es el hombre apostando al hombre individualmente o el hombre apostando al colectivo? Hay alguien que te dice hay que dar todas las libertades porque el hombre necesita expresarse, y hay quien te dice fuera del colectivo los más vulnerables pierden todo. Esto es lo que discutimos. ¿Por qué tenemos que apartarnos de esto? Porque sentimos en algún momento que no tenemos razón. La derecha internacional sabe que no tiene razón, sobre todo en América Latina, porque vamos 200 años de gobiernos neoliberales, con leves interrupciones, como por ejemplo puede significar el Frente Amplio en el Uruguay, o lo fue el kirchnerismo ahora en la Argentina, o lo fue Chávez en Venezuela con la continuidad tan dificultosa de Maduro, y Evo Morales en Bolivia. Han hecho gobiernos progresistas y gobiernos inclusivos, pero son en la observación de la historia apenas un breve periodo. Llevamos 200 años de una gran injusticia. No hay nada más desigual en el mundo que nuestra América Latina. Bueno, en esto me baso yo y muchos para pensar que el neoliberalismo no nos hace bien, y que siempre vamos a estar más protegidos, sobre todo los vulnerables, a través de gobiernos que sean socialistas y colectivistas, y que piensen en el todo y que crean que el Estado tiene la obligación de proteger. Para protegerte el Estado tiene que regular, y ahí viene regular al capitalismo, porque siempre estamos funcionando dentro de un sistema capitalista, propiedad privada, la famosa seguridad jurídica y todo lo demás. Entonces, vos votás un gobierno que desregula todo y permite la salvajada que el neoliberalismo ahora nuevamente tiene en la Argentina, o regulás comportamientos. A veces no te sale bien, a veces en el Uruguay intentaste regular que paguen un tributo los que tienen más de 2.000 hectáreas. Y van a la Suprema Corte de Justicia. Y tenés a la Suprema Corte de Justicia, que siempre es conservadora en la mayoría de los países, designando el triunfo de los que no quieren perder sus privilegios. Bueno, tenés que lidiar con todo eso. Muchas veces los gobiernos progresistas de América Latina tienen que confrontar con legislaciones liberales que han hecho justamente los que hace 200 años son los dueños de los países, y que las han hecho a pedir de ellos. Código civil para poder robar ellos, y código penal para que no los roben a ellos, como síntesis un poco grosera, si se quiere, de lo que son los códigos que ellos establecieron. Llevan 200 años. Entonces yo digo, si acaba 200 años, lo que han generado, en el Uruguay no se nota tanto, no existe la desigualdad que se da en otros países de nuestra América Latina. Pero esta América Latina de 23 por 1000 de niños que se mueren al nacer o en los primeros años de vida, lo que llamamos mortalidad infantil, es la consecuencia de ese liberalismo que nos azotó desde el comienzo mismo de la historia. En cuanto pudieron desprenderse de los héroes que nos dieron la independencia, en cuanto pudieron volar a Artigas y a San Martín y exiliarlos porque no podían soportar seguramente el ataque de poder que les daba a los que no habían luchado de la misma manera, pero ahora se estaban quedando con sus países, repugnados, estoy seguro, abandonaron, dejaron a sus países y se fueron al exilio. Desde ese momento empezaron a construir un mundo de libertades de acuerdo a lo que la Constitución de Estados Unidos le dictó a nuestros países, y se copiaron de la Constitución de los Estados Unidos, y tomaron lo bueno pero también lo malo. Tomaron cada uno de los aspectos de reforzar el criterio individualista con el que se construyeron estos países. No, pero discutámoslo. A lo mejor las cosas no han sido tan malas como yo las veo, no han sido tan desiguales como yo aprecio, no son tan malos los que quieren el poder desde la derecha. Discutámoslo, pero lo que no se puede hacer es mentir o ser cínicos e hipócritas como ocurre hoy día en la Argentina, que todo lo que se le ha tolerado generalmente a los políticos se les vuelve intolerable cuando aparece un gobierno inclusivo. No les duele el populismo, lo que les duele es que el poder esté ocupándose de los más débiles, de los más vulnerables, y sobre todo los deje afuera a ellos de su mundo de negocios. Cuando Bloomberg, si vos pones Bloomberg en la computadora,
dice, otra vez Wall Street está en el comando de la Argentina, te están diciendo algo tan grave, tan duro, tan doloroso, que afecta tanto la soberanía, que no es otra cosa que la suma de las dignidades individuales, y está dicho por ellos. A mí siempre me gustó, desde que leí Los persas de Esquilo, hace tantos años, apreciar la victoria o la derrota en la tienda del enemigo, en la tienda del adversario, porque es donde te cuentan la verdad. El derrotado te está contando por qué perdió, y vos te enterás mejor de cuál es el calibre de tu victoria. Bueno, ahora nosotros podemos enterarnos de qué es lo que la Argentina está haciendo, poniéndose de rodillas frente a los fondos buitres, etcétera, con lo que dicen ellos desde allá, con lo que señala el Financial Times cuando dice que barbaridad, está tomando la Argentina la deuda más importante de los últimos 20 años, salvo México, en el año 96. México pidió 16.000 millones de dólares y la Argentina va a pedir 15.000 millones de dólares. Para esto es que estudian economía, estos genios de Chicago, de Oxford y de Cambridge. Para eso todos los antecedentes. Pero para esto dame una ama de casa que cuando se le termina la plata dice vamos a pedirle a papá. La economía del bolsillo. ¿No? Estuvo un poquito largo con esto. No, está todo bien, pero me hiciste pensar, porque empezamos por la ética de los medios. Si vos me decías en Uruguay no creo que pase, sí pasa. Y es increíble cómo le pueden pegar a una persona todos los días. Porque sos prepotente, porque mentiste con el título, porque llamaste a un periodista para pedirle la grabación de lo que había dicho de ti en su programa, porque amenazaste y amedrentaste. No hay pruebas, pero se presenta todo. Y después ANCAP. Y es todos los días, la gotita diaria de todos los días. Entonces, primero eras homosexual, ahora sos mentiroso. Como sos mentiroso, lo que le digas a la justicia sobre ANCAP, seguramente ya te tacharon de mentiroso. Mentira. Te piden la renuncia, levantan firmas, que se vaya, que lo metan preso. Es un idiota. ¿Se puede hacer tanto con un hombre en tan poco tiempo? Acá está pasando. A mí me asusta. Yo no tengo el fino de la información respecto a las motivaciones y a lo que a esta suma de varias cosas que has dicho. Cuando muy por arriba observaba lo que ocurre con ANCAP, yo creo que este mundo que tiene el petróleo tan bajo tiene que asumir el riesgo de que puede estar mucho más alto en algún momento. Y los que ahora, tanto en la Argentina, no puedo decir que sea lo mismo que ocurre aquí, como el petróleo está barato, olvidan la política energética y dicen, compremos el petróleo si está regalado. Lo importamos, como dicen. Claro, sí, traigamos el petróleo. Con lo cual, esta facilidad con la que siempre traemos las cosas de afuera y dejamos gente sin trabajo, yo me pongo intuitivamente, por lo menos del lado. Ya trabajamos en lograr tener una política de biocombustibles años. Trabajan productores, transportistas, todo el mundo. Vivimos soñando. Yo crecí con las primeras noticias de que habrían descubierto petróleo en Rocha, me acuerdo, en el Océano Atlántico. Y decíamos, qué bárbaro, mirá si efectivamente fuera cierto, pero falta dinero para invertir, claro, y para poder hacer la inspección necesaria. Bueno, en ese caso, vos tenés que decidir en invertir o, como ahora ocurre, se te presenta barato el petróleo en el mundo, tráelo. Ahora, cuando el petróleo está caro y no te sea tan fácil traerlo y no hiciste nada por tu política energética, no hiciste nada por conseguir tu propio petróleo o por tener una política, ¿a dónde vas a parar? Baja la llave. Justamente este es el momento, estimo, de inversiones y demás. En la Argentina, no sé qué hará ahora Macri, pero seguramente, con el cinismo que los caracteriza, van a tomar la medida que venía tomando el gobierno anterior, de darle para adelante con vaca muerta, porque no puede ser que el petróleo se vaya a quedar el resto de su vida así. Ayer valía 100 pesos, después bajó a 60, después pasó a 80, después bajó a 30, ahora hoy estará a 33, 34, más o menos, ¿sí? Bueno, lo podés comprar, capaz que lo podés comprar por menos de 30. Trae petróleo, ¿para qué tanto lío con política energética? Yo estoy del lado del que dice vamos a invertir en el país. ¿Y cada vez ser más rehén? Desde ya. Yo cada vez que alguien invierte en el propio país y que además está dando trabajo, que está dando oportunidades y está buscando su propia soberanía. Cada acto que implique buscar soberanía de los países es dignidad.
El que trata de vivir con dignidad su vida piensa que lo que llamamos soberanía de un país es, lo que dije antes, la suma de las dignidades de todas las personas. Entonces, si ese fuese el tema, yo he leído notas de un lado y de otro en torno a ANCAP, y yo me situaba del lado de lo que es la inversión a rajatabla dentro de lo que sea posible en el propio país, y no la apuesta, desde mi punto de vista delirante, a que lo que ahora está barato va a estar toda la vida barato. Pero además hay algo, yo apostaría a que cambiemos la ley de biocombustibles, a que podamos poner un porcentaje un poco más alto de biocombustible en el combustible nacional, porque es más mano de obra uruguaya, pero bueno, de eso se tratará y trabajarán en adelante. Ley de medios que era una conquista de algunos países que ahora está yendo para atrás. Mientras algunos miramos con la ñata contra el vidrio, como dicen, nosotros la tenemos sujeta a la consideración, muchos artículos de la Suprema Corte de Justicia. Poder Ejecutivo no reglamenta la ley hasta no conocer cuál va a ser el pronunciamiento. Estaba escuchando que Chile está con la iniciativa de querer ver, o algunos chilenos, en Bolivia. Si los periodistas a veces son los primeros en hablar contra la ley de medios, y no se dan cuenta que la ley de medios piensa en las empresas periodísticas, en la locura de las empresas periodísticas. Las empresas periodísticas han desbordado su ámbito. No son empresas que miran desde lo que llamamos periodismo al mundo. Participan políticamente de una forma muy activa. A veces lo hacen con los intereses brutales que puede tener el Grupo Clarín, los que seguramente tiene O Globo. Lo hacen con antecedentes terribles como el Mercurio en Chile, que siempre está jugando, como quedó ahora demostrado, como Edwards traicionó a su propio país haciendo caer al gobierno de Allende, denunciado por los archivos. Yo creo mucho en la palabra archivo. Yo también. Es más, te van a decir muchos que yo les digo que nadie sobrevive a un archivo. Yo creo que los archivos son decisivos para conocer un poco la verdad. Bueno, cuando vos lees los archivos de lo que le hizo el Mercurio con Edwards a su pueblo, cómo orquestó con el gobierno de los Estados Unidos, con su embajada, con la ITT, etcétera, la caída de Allende, que fue la primera caída brutal posiblemente en los regímenes de ese tipo, en América. ¿Vos te das cuenta cuáles son los intereses que toda la vida van a tener? Por supuesto que ellos sienten el nombre de la conducta de los periodistas, porque ellos hablan de periodismo y los periodistas creemos que hablan de nosotros cuando les conviene. Claro. Pero de lo que se habla son de las empresas periodísticas, que son las que verdaderamente disfrutan de una cierta libertad. En este momento, por ejemplo, las empresas periodísticas en la Argentina, alineadas a través de la pauta publicitaria, buscando la pauta que se les debe y la pauta que quieren para el futuro, están entregadas al gobierno de Macri, que por primera vez maneja toda la pauta publicitaria del país. Entonces, las empresas son las que te manejan el informativo, la contratación de determinado tipo de periodistas, son los que determinan cuál es el caudal de frivolidad, de programas para no pensar que te dan en la televisión. De crónica amarilla. Y vos ni siquiera te das cuenta de que te están haciendo eso. Cuando la prensa es libre, la democracia se fortalece. Hoy no es un día cualquiera. En la mañana de Radio Nacional. Muchas más noticias internacionales para decirte, mirá qué mal que está el mundo, nosotros estamos bárbaros. No te entendí esto último. Claro, acá se daba que ponían muchísimas, alargaban el segmento de noticias internacionales. Eran todas muy malas, de guerra, de muerte, Entonces, mirá qué mal que está el mundo, acá estamos bárbaros. Ese era el mensaje. Sí, sí. Claro, vos como televidente no lo intuís. ¿Están locos? ¿Cómo lo vas a intuir? Cuando te meten 46 veces un episodio de la muerte de un trabajador en un restaurante. Una cosa muy graciosa que sucede con la basura de TN en la Argentina es que se terminaron los delitos. Hasta las elecciones parecía que mataban a 70 por hora.
¿Sabes? Nunca dan números cuando hablan de la inseguridad. Yo no sé cómo es en Uruguay, pero en la Argentina los números iban a contramano de la percepción que ellos generaban a través de la televisión. Yo tengo de memoria los números de muertes desde 1997 hasta el presente. Le puedo errar por 100. Porque de tantas charlas y demás y de informarme, nunca ellos dieron los números, porque trabajaban sobre generar una percepción. La percepción es invencible, y la gente creía que pasaba todo el día algo por el cual corría riesgo su vida. A partir del momento en que ganó Macri, se terminaron los delitos en la Argentina. Es como si hubiera una huelga de delincuentes. No sale nadie a robar, no sale nadie a robar y mata. No pasa absolutamente nada. No te llevan el auto a cada rato. Todo cambió de buenas a primeras, ¿no? Sí. Logró el milagro. No, acá pasaba. Daisy Tourné en su momento, siendo ministra del Interior, es una frase que se le adjudica, porque en realidad no se le puede demostrar. Sensación térmica fue el tema. La oposición la tomó. Como el tema de seguridad era un tema que dolía, entonces fue un tema que pusieron en el tapete. Se crea una fundación por parte de el grupo de Pedro Bordaberry, que es la Fundapro, que da datos que después, bueno, el Ministerio del Interior sale a corregir, pero esa sensación está. De hecho, cuando se expone el tema de la baja de edad de imputabilidad para los menores, los canales de televisión te decían, este delito fue cometido por un menor infractor, el menor era menor. Y vos vas a los números y te encontrás, y allá lo hacían mucho con los extranjeros en la Argentina. Vas a los números y resulta que el componente es 2%, 1%, que no justifica para nada eso. Pero ellos, cuando se trabaja con la mano dura, una de las cosas terribles que le pasó al mundo, en dos sentidos, fue lo de las Torres Gemelas. Sí. Las Torres Gemelas, por supuesto que fueron una atrocidad, menor ciertamente a las atrocidades de Estados Unidos en el mundo, menor a las atrocidades de Estados Unidos en Irak, infinitamente menor. Murieron 3.000 contra las decenas de miles. Ya es imposible saber entre 80 y 150.000 civiles muertos cuántos hay. Hay una veintena de torres gemelas caídas en Irak, en donde Estados Unidos haya puesto el pie. Pero además, esa caída de las Torres Gemelas, ese ataque a las Torres Gemelas, deleznable cuando vos lo pensás en términos humanos, sirvió para lanzar una andanada de medidas contra los derechos individuales pavorosa. Y esto es lo que, con esa mano dura, influyó en el deseo de mano dura también dentro de cada uno de los países. Son hipócritas porque, por supuesto que hay inseguridad, por supuesto que la desigualdad trae gente que sale a buscar a su manera lo que le niegan y lo que le han robado. Hay un primer robo en el mundo. Si alguien un día se quedó con 1 millón de hectáreas y 1 millón se quedaron sin 1 metro cuadrado donde caerse muerto, esa injusticia en algún momento te la van a cobrar. En algún momento alguien sale. Vos podés educar y contener. Yo siempre digo que hay en América Latina mucho menos delito del que quizás, no digo podría haber, sino del que nos merecemos. Porque todos los que apañan con su voto, con su manera de ser, de pensar, los gobiernos neoliberales que crearon esta situación tan desgraciada, estuvieron apoyando que hubiese un sector social tan desprotegido, que naturalmente es violento. Pero ¿cuál fue la primera de las violencias? ¿Quién fue el primero que robaron? Al millón que le quitaron para darle a uno solo 1 millón de hectáreas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y qué hicieron después? Te hicieron los códigos, te hicieron las leyes, te pusieron un alambrado, pienso en Biglietti, te pusieron un alambrado y te dijeron, esto es mío, y después que te dijeron esto es mío, por supuesto pusieron el código penal para que vos no puedas entrar ahí, el código civil para que en todo caso puedan ampliar eso que ya era un brutal latifundio y que por supuesto estaba bastante lejos de Félix de Azara y José Artigas en 1815. Entonces, lo que a mí más me voltea no es la discusión, es el cinismo del que hacen gala, cuando descubren pobres
Siempre que hay un gobierno de izquierda dicen, no están haciendo nada contra la pobreza y te sacan la foto de una vivienda pobre y de gente viviendo pobre. Son incurablemente cínicos. Si la pobreza la fundaron ellos, la pobreza estructural, lo que pueden hacer los gobiernos inclusivos de nuestra América Latina es reducirla, acotarla, combatirla y proteger al más vulnerable. No mucho más que eso se puede hacer dentro de un régimen que sigue siendo capitalista. Y el capitalismo es un crimen perfecto. Un crimen perfecto porque ni siquiera paga las consecuencias como lo pagó el mundo comunista en su momento, cuando decretaron el fin de la historia y todo eso, y pagó muy caro su corrupción y su abandono de absolutamente todo lo marxista, lo limpio que pudiera tener la ideología que amparaba o llevaba adelante ese tipo de ideas. Me hiciste acordar, el otro día salimos con Vázquez, con el presidente, a recorrer Rivera, los barrios donde bueno, hubo desplazados, donde el agua llega cada vez más lejos en las viviendas y bueno, esos barrios que tú decías, ¿no? Donde se ven casitas muy humildes, casas muy pobres, pero que en realidad tú las ves junto al presidente de la República en búsqueda de soluciones. Y nos acordábamos en campaña electoral, una señora divina que lo fue a buscar, ya le decía que fuera a su casa, lo invitaba a visitar su casa. Chiquitito, un pañuelito. Te parabas en un pañuelito a la casita, ella estaba loca de la vida, Tabaré la recorrió, y ella le dijo, ¿sabe lo que me pasó la primera noche? Y él la miró como diciendo, contale. No dormí en toda la noche tirando la cisterna, nunca había visto una. Esas pequeñas cosas. No sabes lo que en ese sentido ha ocurrido, sí sabes, en América Latina en general. Hay 2 o 3 minutos de Agarrate Catalina. La violencia. El cuplé de la violencia, que yo creo que es de las cosas más geniales que se haya hecho en materia artística en el mundo y en la historia. Es. El cuplé de la violencia. Que claro, ¿no? Que yo lo conocí en un día que por segunda o tercera vez le habían robado el celular a mi hija de 18 años ahora. Y la tenían un poco de víctima propicia. Un día estaba sentada frente al colegio, le quitaron el celular, otro día en un bar. Cada vez que te cuentan esto, vos decís, bueno, menos mal. Y yo a mi hija lo que le digo es, un impuesto. Pagaste un impuesto. Yo estoy contento de que me lo puedas contar. El que te sacó el impuesto, vos pensás que a lo mejor anoche tenía un hijito de 6 meses que le chiflaba la barriga y lloraba y no tenía manera. Y salió a buscar algo. No es que yo me contente con esta explicación, pero pongo énfasis en lo que digo para sumar para el otro lado, porque no quiero que ella tenga una lectura del mundo en la cual sea estos delincuentes, esta gente de porquería, esto que tenemos, tengo que cuidar porque me van a sacar, y sumar inmediatamente este gobierno que no nos cuida, que nos desprotege. Una lectura tan ¿cómo se dice? Tan pobre, tan esquemática, tan de consigna que tiene que haber. Yo tengo, digamos, claro, tengo prevención frente a los temas que hacen a la vida, sobre todo la de los seres queridos y las personas jóvenes, pero yo tengo una elevada comprensión de que tenemos mucha menos violencia de la que podría haber y de la que finalmente nos merecemos por la complicidad que hayamos tenido con un estado de cosas que fomentó de tal manera la desigualdad. Yo no puedo creer que una persona que tiene a sus hijos con hambre se levanta a las 6 de la mañana para salir a buscar trabajo, un trabajo de $200 o $300 por mes, que sabe que le puede durar un poco pero que en algún momento se le puede terminar. Es maravilloso, es extraordinario. Ese es el personaje que tendríamos que aplaudir cuando sale de su casa y cuando vuelve, porque hay que tener una fortaleza moral, un sentido de la dignidad, un respeto de la socialización hasta de los problemas que se pueden tener que afrontar, enorme, y no salir por la más fácil de caño, como dicen. No salir sino de caño a ver si, aunque sea la pasada, algo te llevas de algún lado, un paquete de fideos, una manzana o algo. Y volviendo al cuplé, el que te señala, sos malo, siempre sos malo. Al final, ¿qué te importa? Ya sos malo, ¿o no? Sí.
Ahora, ¿cómo reinsertamos a esa gente en la sociedad? Que es lo que no pensamos casi con nunca. Gobiernos inclusivos, no va a ser con gobiernos neoliberales. Mirá lo que está pasando ya en la Argentina. Ya decenas de miles, posiblemente de más de 100.000 que quedaron sin trabajo. ¿Dónde crees que van a parar? Y vos le vas a exigir después todos los que aplauden desde la tribuna de la derecha que echen a la gente porque sobra en el Estado. Otra mentira. Quiero que sepas que en el Estado argentino trabajan menos empleados que en 1989 cuando se cerraba el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Menos. En aquel momento eran 798.754. Lo creo saberlo de memoria. Pero debe ser el mensaje. Y ahora nada, 756.000, ¿no? Perdón. Debe 600. ser el mensaje, o sea, sobraban 100.000. Mirá, tenían 100.000 neopos. No, van a echar a más gente. 100.000 pero ya están amigos. echando también de los sectores privados y demás. ¿Qué va a hacer esa gente? En un mundo que, si están echando gente, cada vez vas a tener menos posibilidades de trabajo. ¿Sabes cómo andan con la cola entre las piernas en la mayoría de las reparticiones públicas? Es increíble lo que sucede con la dignidad de la gente, porque le metieron miedo. Le han, como te meten en las obras de teatro, ¿viste? Cuando le meten un poco de humo para dar un clima y desde el costado le meten humo, bueno, le han metido el miedo a la gente, un humo que respira, una sensación que lo acompaña en cada movimiento que hace, porque están todos con miedo a perder el trabajo. Pero el que ya lo perdió, pasa un año, pasan 2 años, ¿de qué vive? Al principio te ayuda tu suegra con la jubilacioncita, después te tira un cabo un amigo. ¿Cómo seguís? ¿Cómo sigue la vida cuando la gente no tiene trabajo? ¿Cómo es el día de un desocupado en este mundo que cada día tiene como mayor desafío ver cómo le da trabajo a la gente? ¿Cómo avanzás? A las 6 de la mañana te levantás, haces mate, y después que tomaste la primera tanda de mate te parece debe ser como las 8 y son las 6:15. 15 minutos pasaron. Eso, ojo, no pongamos como que es la individualidad del que no tiene trabajo. Un problema es de la sociedad toda, porque ahí se va enfermando la sociedad. Porque ahí se nos pone fea. Porque el que tiene trabajo, el que está en el supermercado trabajando, y lo revisan a la salida y lo humillan de 1000 maneras por si se lleva algo, a ese le están diciendo... ¿Vos viste la película El precio de un hombre? Sí. Bueno, ahí tenés los recursos de dignidad que siempre quedan en el ser humano. Trate de verla, la gente, esa película francesa, porque el que está adentro sabe que los que están afuera son muchos. Y entonces el gerente, que naturalmente está hecho con el perfil imaginable para manejar gente de acuerdo al perfil de la empresa, te dice, mira, si no te gusta, hay medio mundo afuera esperando para trabajar. Este es el trato que te empiezan a dar. Ahora, esto nunca lo van a ver desde la derecha, y yo los entiendo. Yo tendría que verlo como ellos, porque ahora de alguna forma social, económicamente pertenezco a ese mundo. Solo que tengo muchos recuerdos de haber estado del otro lado del mostrador y de ese lado me quedo. Pero yo siempre lo entiendo a los de la derecha. Lo que no entiendo es al pobre, al clase media tironeada para abajo, al que yo fui, y ojalá no se den las circunstancias para que lo sea de nuevo, al que corre la coneja, al que se pone un cartón de suela porque la suela se le gastó, al que tiene un vaquero único pantalón, y si se le ensucia tiene que sentarse al lado de la vieja para que se lo lave hasta que se seque y esperar en calzoncillos que nuevamente se lo den. Ese cómo es que se traiciona, ese cómo es que puede votar derecha. Te estoy hablando de lo que ocurrió en la Argentina, por ejemplo. Sí, sí. Lo hacen porque les han hecho la cabeza, porque el poder mediático los ha penetrado de tal forma que genera lo que vos necesitás para que la gente no piense más que es el odio. La discusión, cuando hay de un lado irracionalidad y del otro racionalidad, es imposible. Entonces hay que meterle a la gente irracionalidad, y este es el papel de los medios. Cuando lo hacen por ideología, más o menos podés bancártelo, es ideológico. Cuando lo hacen por intereses, como los que tienen algunos medios en la Argentina y en Brasil particularmente, en Ecuador, donde lo tienen a Correa enloquecido por la ley de medios que ha llevado adelante y que sí pudo imponer. En Chile me decían que estaban discutiendo en las radios el tema igualdad.
Por supuesto que ¿Te siempre... cabe en la cabeza que Claro. estén discutiendo el tema igualdad? Digo, ¿dónde Pero si perdimos Chile la es batalla? si Chile es la desigualdad mayor. Yo iba mucho a Chile, yo soy muy seguidor del teatro cantado y íbamos hasta que el teatro municipal dejó de actuar, cerró sus puertas por reformas y por líos, estuvo unos años cerrado, ahí perdimos continuidad. Pero yo iba 3 veces por lo menos al año a Chile por las mías, independientemente de alguna vez que tenía que ir por motivos profesionales. Y cuando Chile era tan ensalzado por el neoliberalismo internacional, yo decía, ¿qué es lo que aplauden? Porque Chile es el lugar de mayor desigualdad que uno pueda apreciar. Lo que pasa es que ellos declaran, en muchos países, la derecha declara invisible esa desigualdad, sencillamente porque no la ven, así como no registran quién trabaja en su casa, no saben ni cómo se llama la empleada que trabaja allí, alguna vez se les escapa un buen día. De la misma manera no visibilizan todo lo que es la pobreza y la desigualdad que encuentran en la calle. Por eso no se conmueven, y si se conmueven dicen, ¿qué puedo hacer yo? No voy a ceder lo mío, no voy a entregar mis privilegios. Chile es el paraíso, la palabra paraíso no corresponde en este caso, el infierno de la desigualdad. Es el más desigual tradicionalmente de los países. ¿Y sabés lo que te duele de Chile? Que Chile, como Uruguay, tiene la mejor alineación, el mejor equipo de izquierda de nuestra América Latina. La Argentina no ha tenido izquierda. Se volvió izquierda el kirchnerismo, que se sumó al criterio del peronismo y por eso tan combatido es. Y tan difícil de entender desde aquí. No, desde ya, sobre todo si lo querés entender a través de la basura de CNN o las repetidoras de Clarín y CNN que pueda... Algunos todavía tenemos filtros, ¿eh? Algunos. Sí, yo creo que un ciudadano que hoy nos informa un poquito mejor es un irresponsable, un indiferente, que después que se queje de las cosas que le pasan. No, pero no me merece respeto. El ciudadano que está... La pantalla roja esa de Crónica, ¿no? Tiene efecto. Tiene efecto. Esa cosa que te ponen así con un ruido fuerte, parece que te taladra la cabeza. Pero para que Crónica te habla desde una vereda que uno puede tener una prevención, hace una forma de periodismo, trabaja con un estilo que, como es franco, es transparente en el propósito, vos podés perfectamente tener tus prevenciones y reírte en todo caso con una de esas placas muy ingeniosas que ponen desde el punto de vista político de vez en cuando. Pero hay otros que parecen más potables y que lo son también hasta para los sectores de izquierda, que hemos vivido consumiendo el periodismo de derecha porque la izquierda, por historia, por llegar muchísimo más tarde, por cuestiones económicas, nunca ha podido construir medios que estén de igual a igual con los sectores dominantes del periodismo, que siempre son neoliberales. Lo que discutimos acá. Ahora, creación de medios con profesionales, zapatero tus zapatos. A veces nos vamos un poco y decimos, bueno, vamos a comunicar nosotros. Gobernantes haciendo política, comunicadores comunicando, ¿no? Es una buena forma de respetarnos. Sí, es el principio de hacer un medio de comunicación democrático. Clarín, por ejemplo, no tiene un solo periodista en la cúpula. Mañeto, Aranda, Pagliaro son contadores. Por lo tanto, aquí en el Uruguay hay tradiciones periodísticas. Yo te diría que el país, por ejemplo, se corresponde con una tradición periodística. Siempre. Son periodistas. No cabe ningún tipo de duda. Después podemos discrepar. Pero los que tienen banqueros detrás y con historias, están un poco más complicados para hablar de corrupción y de... Lo hacen igual. Sí, me imagino. Lo hacen igual. Lo que pasa es que la memoria es corta. Yo vuelvo a lo mismo. Memoria es corta. Tú no te acordás de las cosas. Y se olvidaron que salieron de la cárcel hace poco, por ejemplo. Por eso, ¿qué hacemos nosotros? Jugados más que nunca. Para informar la realidad, para hacer pensar, para abrir la cabeza, para darte cuenta de esas cosas como decías vos, las chiquitas. Vamos a importar combustible. Ojo, del otro lado hay trabajo. ¿No? Hacemos caer la ley de medios. Ojo. Aparte de que del otro lado también hay trabajo, hay expresión, hay cultura. Te van a dejar pensar mejor. Porque desde el periodismo de izquierda lo que se invita es a pensar. No se le mete la idea con un taladro. Claro, la izquierda en cuanto miente deja de ser izquierda. Es decir, un diario de izquierda que miente
un medio de izquierda que miente, al traicionarse deja de ser de izquierda. Porque la izquierda no necesita mentir. Tenemos una notable... No, yo estoy mirando porque antes de que vos te vayas yo quiero que hables de Germán. Antes. Sí, cómo no. Pero quisiera redondear, ¿qué estaba diciendo? Estábamos hablando de cuándo informa la izquierda. Claro. ¿Cómo informa la izquierda? La izquierda tiene mucha ventaja respecto a la derecha. Porque la izquierda puede hablar de sueños, de colectivismo. Es decir, el discurso de la izquierda es fantástico. Es el mejor discurso que pueda haber, y cuando lo llevan a la realidad es la mejor realidad que podés establecer. La derecha no tiene discurso. La derecha no puede decirte, mira, yo quiero un mundo injusto. Porque cuando digo ley de mercado estoy hablando de una injusticia instantánea, inmediata. Es decir, no de balde hay 68 millones de pobres en los Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo. Entonces, cuando yo estoy diciendo libertad de mercado, yo sé lo que estoy diciendo. Estoy hablando de desigualdad, de profunda desigualdad. Entonces yo no puedo ensalzar demasiado esto. Lo que tengo que hacer es mentir sobre lo que hay del otro lado. Por eso, cada vez que hay izquierda, es populismo, es fraude, no es república, no es democracia, se llevan todo por delante. Esta es y hay inseguridad. Y para colmo de males, más pobreza. Tenés a la izquierda y resulta que te sacan la fotografía de 4 casas pobres y te dicen, ven que hay más pobreza, y te crean ese tipo de percepciones. Entonces, la derecha necesita mentir, porque no tiene discurso. ¿Qué vas a decir del mundo que querés? No lo podés pronunciar, porque el mundo que vos querés es una salvajada. 62 personas tienen hoy lo que 3.500 millones de personas en el mundo. El 1% de los... De los grandes poderosos, Slim, para nombrar a un mexicano, sí, el 1% de los 100 más ricos, el 50 y pico % son de los Estados Unidos, además hasta en eso. Pero el 1% de la humanidad tiene lo que el 99% restante. Este es el mundo que ellos han creado. Esto es lo que tenemos de historia a partir de que Fukuyama declaró que había llegado el fin de la historia cuando se cayó el mundo comunista. En finales de los 80. Entonces, al no poder decir la verdad de lo que políticamente quieren, al poder hablar solamente de libertad y no dejar nunca la palabra igualdad en algún lugar, porque sin igualdad, ¿qué libertad? ¿De qué libertad me hablan? En cambio, con igualdad un hombre es libre, una persona es libre cuando es igual a otro. No, por eso discutir la igualdad todos los días, la laicidad, es un tema que se discute por acá. Está raro esto, ¿eh? Discutir esas cosas. ¿No las habíamos ganado ya? ¿Qué querías de Germán? Antes de Germán, te iba a decir esa anécdota del Papa con la visita de Macri, ¿no? Vos me decías, ponían las 3 casitas pobres para decir hay más pobreza. Ahora la ponen a la primera dama, no se nota la pobreza. Esa anécdota que hay por allí que dice que el Papa Francisco le dijo a Macri que, bueno, que no llevara a su hijita. No la conozco. Se puede decir que le dijo que no llevara a su hijita. Mira, alcanza, la anécdota, pero contala. Y claro, porque la niña siempre se lleva una sonrisa, cambia. Viste que los niños siempre hacen otra cosa y dan una imagen distinta al final, porque el Papa es el Papa. Francisco se conmueve, juega con la nena, la imagen es otra. O sea que parece que el Papa hubiera dicho, no, que venga Macri, señora, nada más, niños no. Bueno, no le perdona la derecha al Papa la cara que le puso a Macri. No, no le perdona. Mira, la derecha a veces es tan fea que hasta perdieron un Papa. En la Argentina, la derecha estaba fascinada con el Papa, porque Bergoglio, fiel a las cúpulas eclesiásticas de cada uno de los países, jugó para la derecha en los tiempos en los cuales... Pero cuando llegó a Roma, cuando fue Papa, el hombre se convirtió en un observador de la injusticia del mundo, recuperó la doctrina cristiana, que es lo primero que yo leí políticamente junto con el catecismo, y tengo una idea de que la doctrina cristiana habla de igualdad, de justicia, habla de Jesús, es la palabra de Jesús, y se empapó de un criterio completamente distinto. Entonces viene Macri, que es el símbolo de lo que él está repudiando en el mundo, que es el capitalismo salvaje, viene Macri y le pone cara de recibir a Macri. Y la derecha se enojó tanto que lo han insultado al Papa, los periodistas de Clarín, los de La Nación, y esos foros de cloaca que tienen ellos a continuación.
de una manera que a vos decís, pero ¿cómo puede ser? Lo perdieron al Papa. Es decir, son tan feos que perdieron la relación con un Papa, nada menos. Ya el Papa... Con ese Papa, además, que debiera ser un símbolo argentino. Sí, sí, yo no soy más papista que el Papa. Yo tengo... No, pero es un tipo que se la ha jugado por un montón de días, no estábamos acostumbrados, teníamos papas más rancios, ha jugado muy bien, un poco más, es un diplomático. No puedo negar que ha sido una sorpresa gratísima, pero también una sorpresa ingratísima para la derecha argentina, y estoy seguro que también para la derecha uruguaya, que ya te están diciendo, nada, con el Papa, ese zurdo. Mira, yo te voy a hacer un cuento. Cuando tú hablabas hace un rato de algunos banqueros, un poco para ver cómo se maneja la iglesia, cuando entrabas a Tres Cruces, en la parroquita de Tres Cruces, los bancos tienen chapita, y dicen familia tal, no sé si ahora la sacaron para disimular que una no estaba, ¿no? Entonces cuando caen presos, al otro día ya no estaba el banco y la chapita. Esa es un poco la iglesia que disimula algunas cosas de aquellos allegados. Y bueno, sí, no, Francisco no les puede caer bien. Obvio que no les puede caer bien. Pero es muy gracioso lo que ha pasado con él. A mí... ¿Y si recibe en Santa Marta o en el Vaticano? ¿Cuántos minutos? No. Fue tú Sí, pero eso es parte del juego político que intentan desde la Argentina. Pero... Igual te digo que Mauricio sale en la foto y se ríe, aunque del otro lado haya la peor catástrofe. Tiene cara de póker. Sí, es un poco Gardiner en algunas cosas. Dice cosas que no sé si le salen verdaderamente a él, porque a veces son algunas brutalidades. Pero cuando un hombre adquiere impunidad ante sí mismo para mentir, y sobre todo ante la gente de su entorno, cuando aparece este personaje, que investigalo porque es casi de Ripley, Laura Alonso, la ministra de Anticorrupción, que luchó, buscar los tuits de ella en noviembre diciendo qué vergüenza, se le cayó la careta al gobierno, ahora van a tener que decir cómo es el acuerdo con Chevron, delincuentes, decía. Ahora que es gobierno, salió a defender que no se conozcan las cláusulas del acuerdo con Chevron. Entonces, cuando vos podés mentir desde el lugar de Macri, de la forma que, por ejemplo, mintió sobre mí, diciendo que yo había estado en su despacho muchas veces y no conocí su despacho. Por supuesto que no. Tratando de dar a entender que yo era un hombre que iba a él, cuando nunca, salvo una vez, para pedirle que viese el cuadro de un pintor, nunca yo tuve un encuentro con Macri que no fuera pedido por Macri, como la gente de la política, por lo menos en Buenos Aires, estila, de hablar conmigo y supongo que también con otros periodistas, tener encuentros con los periodistas, hacer un poco de lobby con los periodistas. Cuando una persona se anima a mentir así, vence el prurito de impunidad, se queda sin pudor, es capaz después de decir políticamente cualquier cosa. Por eso Macri, si vos tomás lo que dijo en la campaña y lo que dice ahora, lo que dijo que iba a hacer y lo que hace, cada uno de los pasos que ha dado, es el canto a la mentira, pero la mentira dicha con impunidad, dicha desde el más pavoroso cinismo, si total nadie le pasa factura, porque los que lo rodean, como esta Laura Alonso, se comportan como él, y los que escriben sobre él son los primeros mentirosos que hay en el país, que es el Grupo Clarín. Entonces, en esa caterva de mentirosos, se siente absolutamente cómodo y tranquilo. Esto es lo que, de alguna manera, pasa con el personaje del presidente de la República hoy en la Argentina. Se habla de una agencia de noticias de Cristina Fernández. No creo. No lo sé. Yo lo que conozco es una fundación. Una agencia de ese tipo... Mira, las agencias estatales suelen no tener credibilidad. Imagínate una oficina de prensa que responda a un criterio político. Vamos a ver exactamente a qué se refiere, porque puede ser también una fundación de observaciones políticas, sí, ya no de noticias. Y las observaciones políticas todo el mundo tiene, es como si es un diario. Le llamamos agencia de noticias, agencia de ideas podría ser, pero no sé exactamente de qué se trata, si es que se va a tratar de algo. Ya volvemos con Hoy no es un día cualquiera.
Cuando la prensa es libre, la democracia se fortalece. Hoy no es un día cualquiera. En la mañana de Radio Nacional. Usina de ideas me parece que hace falta en todos los países, ¿no? Bueno, la derecha tiene sus usinas de ideas y su instantánea usina de ideas, tiene su usina de economistas, etcétera. ¿Y por qué no las copiamos para ser mejor? Y para prevenir. ¿Cuál es la clase de prevención que estamos tomando? La izquierda tiene mucho problema con la mentira, por suerte. Si no dejaría de serlo. ¿Pero prevenir es mentir? No, no, desde ya. Por supuesto que no, al contrario, la refutación es indispensable, por cierto. Pero ellos han trabajado muy bien. Por ejemplo, todo lo que es economía en nuestra América Latina si vos lees a Naomi Campbell, Klein. A Naomi Klein. Que se utiliza en todos los discursos, además. Si vos lees a Naomi Klein te das cuenta exactamente de lo que significó la escuela de Chicago. Como un Big Bang llamado Milton Friedman, que hasta llegó a ser premio Nobel de Economía, sembró toda la desgracia que vino para el mundo después. Y cómo esos economistas de Chicago, con el Mercurio, con la Embajada de Estados Unidos, con la ITT, le dieron en vuelta a Allende, le hicieron el golpe de Estado a Allende, 3 meses después de una elección que había ganado Allende, como intentaron 2 meses después que ganó Maduro en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando no ganan en las urnas, es fraude, es populismo, es comunismo, todo lo que ellos le meten a la gente en la cabeza. Esa palabra populista. Sí. Me suena tan mal. A mí si viene con pueblo, ellos lo dicen despreciativamente. Ellos lo dicen despreciativamente. Y cuando lo explican Ahora, notable es que el que es pueblo también crea que la palabra populismo es mala. No, pero me gusta más pueblo. Por supuesto. A mí. Pero ellos te usan el pueblo, cuando vos le destinás algo al pueblo, le ponen populismo, y entonces luchan desde esa palabra. Consiguieron que sea una palabra maldita. Y yo querría por lo menos discutirlo. Está bueno discutirlo. No, te hablaba de Germán porque estábamos hablando de comunicación, ¿no? Y lo que logró Germán con esa fuerza interior, con espíritu. Era un hombre que comunicaba de una forma muy, hasta podríamos decir angelical hoy por hoy. Sí, y con hoy por hoy, ¿no? Con un discurso excepcional. Yo tuve mucho afecto, no fui exactamente amigo, pero significó en aquel momento en el que te abrazabas a las banderas que apareciesen, significó muchísimo. Mira, la peligrosidad que tenía para el régimen Germán está documentada en esos archivos que yo obtuve del gobierno uruguayo sobre los tiempos de la dictadura, y ponían, en algún lugar, entró a visitar a Germán Araujo por tal dirección y a tal hora. Fíjate vos el seguimiento que hacían del personaje, que los que entrábamos a verlo, a saludarlo y a acompañarlo, estábamos también bajo vigilancia. Y cuando yo hacía actos en Buenos Aires o participaba de actos en Buenos Aires, a propósito de Germán, aquí los remarcaban dentro de lo que después se convirtieron en los archivos de la dictadura. Quiere decir que ese seguimiento, esa obsesión que tenían con Germán Araujo te marca la forma en la que él luchó y la que él peleó, y lo hizo desde estos micrófonos. Lo puedo imaginar porque nunca estuve aquí en este ámbito viéndolo hacer radio Germán Araujo. Sí, y era algo muy curioso, porque claro, le ponía todo lo que tenía. Era un tipo que ponía el alma, el corazón, la cabeza, todo en la comunicación, y se caminaba para arriba y para abajo, y trataba de educar chicos, y de toda aquella campaña por el voto verde que fue magistral y que terminó con el himno a la alegría, cuando se habían logrado juntar las firmas para ir a un plebiscito que bueno, después perdimos, ¿no? Pero era un hombre con mucha fuerza. Sí. Y sé que tú lo visitaste, por eso... Un gran recuerdo. No, lo visitamos, y yo ya me había ido a Buenos Aires en el 82, 83, creo que
y desde allá había actos. Fíjate vos que nos seguían la pista hasta en Buenos Aires, porque sabían... Pero si estaba en el Plan Cóndor, era algo que funcionaba muy bien, ¿no? Sí. A veces cuando leo los archivos esos me estremezco un poco, porque uno no sabía que estas cosas ocurrían. Podías intuirla, podías respirar ese clima. Darte vuelta a ver si había algo, sí, ¿no? O finalmente creer que se había agotado la relación con el Uruguay en aquel momento, como me pasó a mí. Pero pocos ejemplos tan contundentes como lo que ocurría en torno a Germán y a la forma en que estaban atentos. Así que me acercaste un gratísimo recuerdo. Está bueno ese recuerdo. ¿Otro que quieras acordarte así? Dice Julián que Bea no atiende. Hay que decir que Bea no atiende, ¿eh? ¿Algún otro recuerdo de esos? Debe ser para decirme, ¿sabés que murió Perfumo, Roberto Perfumo, el jugador de fútbol? Sí, y yo fui muy amigo, trabajé con él y deben que yo quería saber si llego a tiempo a las 4 de la tarde para el velatorio. ¿Recuerdos de qué tipo? Como los de Germán. Que te venga al corazón, cualquiera. De esa época, ¿de cuál época? Yo tengo un gran recuerdo por el origen del Frente Amplio. Por las primeras adhesiones al Frente Amplio, cuando en el pueblo, en Cardona, éramos tan poco lo que podían ser del Frente Amplio, porque era como ser una ave rara. Y Cheche te pondría el cartel de comunista todas las mañanas. Y uno sentía la mirada. Pero era un tiempo en el que todavía había un cierto respeto. Porque la derecha cultivó muchísimo el respeto por la izquierda, mientras no existía el peligro de que le ganase. Entonces todos teníamos una gran admiración por los personajes del Partido Socialista. Los intelectuales de izquierda. Los intelectuales de izquierda. Siempre se hablaba de ellos con un gran respeto. Piensa como piensa, pero es un gran hombre, te decían. Cuando la izquierda empieza a formarse, que de todas maneras a mí todavía se me hace cuento que pudo derrotar a los partidos tradicionales sumados, lo cual es increíble, porque la izquierda habrá arrancado desde el 15% en la primera suma. No creo que fuese más que eso. Me gustaría tener el primer resultado. Si alguien se acuerda y lo puede poner... Que lo pongan ahora. Tenés un montón de saludos. El primer resultado sería muy interesante. Yo voté a Enrique Erro para salvar un poco mi condición de blanco. Claro, es que todos lo hacían así, ¿eh? Porque algunos con la Roballo, algunos con Erro, justo. Claro, en función de venir desde los colorados o los blancos. Bueno, yo creo que ese origen y un pequeño acierto que tuve una vez antes de las elecciones últimas que se... Pregúntenle a Pia a ver cuál fue el primer resultado del Frente Amplio, el porcentaje, a ver. Yo recuerdo que se acercó muchísimo, la última elección o la penúltima que perdió el Frente Amplio, una manifestación por 18 de julio, que fue increíble. Tremendo. Y yo estaba en la puerta de Radio Oriental, que tenía sus estudios. Qué lugar, ¿no? Qué lugar. Y pasaba la marcha y a mí se me ocurrió decir, los van a asustar a los otros, porque te metía miedo en el sentido político lo que era esa marcha. Que esas eran estrategias de ellos trabajaban muchísimo con el miedo. Yo me acuerdo de las campañas que los jóvenes de ahora ni sueñan, cuando te mostraban los tanques de guerra pisoteando gente y te decían esto es lo que le va a pasar al Uruguay si viene el comunismo. Cómo trabajaron, eso fue durísimo. Bueno, cuando instalaron que todos eran comunistas, ¿no? Sí. ¿Cómo le explicabas a tu mamá que no eras comunista? De repente eras socialista, pero tu mamá te decía comunista y vos no querías. Hoy aprendimos de Francisco a decir, bueno, no soy, pero no me importa que me lo digan. Esa etapa es muy formativa para uno. Y después pasaron muchos años en las que uno vivió nomás. Esta última etapa también ha sido muy formativa para mí. Pero bueno, hablar de esto llevaría unas cuantas horas más y... ¿Podés volver? Con mucho gusto. Podés volver, cuando esté por acá vengo. Seguir hablando, que está bueno. Lo importante es... Y lo empezamos hablando y lo terminamos hablando es el ser humano, no más allá de las circunstancias, porque cuando uno es buen tipo, ¿sabes qué? Vive siempre. Neoliberalismo es muy discutido en lo político y en lo económico.
es salvaje en lo económico y es cruel y mentiroso en lo político. Inexorablemente ocurre en Estados Unidos con los republicanos y con el canal Fox, pasa en España, sucede en Argentina, en todos lados existe eso. Pero lo que no analizamos es el tipo de ser humano que genera el neoliberalismo, la derecha. El ser humano que se genera en la derecha es el que ahora es capaz de votar a Donald Trump. Eso es la derecha. Es decir, hay que ser muy feo como ser humano para quererlo a Donald Trump de presidente. Entonces ellos generan una fealdad en el ser humano al buscar la deshumanización, al buscar el triunfo del más fuerte, del más veloz, del más rápido y del que más heredó, al asentar ese tipo de valores en la corrupta idea de no interesarte por nada salvo para cantar el himno juntos por el resto de lo que conforma lo que llamamos patria. Y pensar que por darle una política social a un pobre perdés. Pues yo creo que lo que el neoliberalismo hace es generar un ser humano muy feo. 71, en el 71 18%, Mirá. 2004 51,5%. ¿Vos te das cuenta lo que hay de progreso político en apenas 30 años? ¿Vos sabés lo que es 30 años en la historia? Es un periodo cortísimo. Nada. Cortísimo. Y alcanzar eso, con la dictadura 18%. De por medio, ¿no? Mira vos, yo cuando dije el 15 de mayo estoy exagerando muchísimo. A ver si era 25 o 27. Mirá vos. 18. Desde ahí se llegó. Pero con un trabajo importante, hormiga, y con mucho fracaso de las políticas neoliberales. Sí, sí. Y eso que en Uruguay se sienten mucho menos. En Uruguay tenemos Estado siempre. En Uruguay el Estado se defendió, no se privatizó. Cuando nos llamaron a votar... Bueno, pero también se convocó y la gente participó, sí, ¿no? Sí, pero el Uruguay, por eso al uruguayo le cuesta menos entender. O sea, no te lo llevas por delante. Le cuesta menos, le cuesta mucho entender lo que pasa en otros lados, como por ejemplo en la Argentina. Porque los medios, sean como sean aquí, no llegan al tobillo de malicia que tienen los medios en la Argentina. La desigualdad aquí no se siente. Allá vos tenés que pelear para tomar YPF, para hacerla estatal, para que sean estatal las jubilaciones. Aquí toda la vida fue estatal. Aquí esto es del Estado. Entonces, estas luchas y estas peleas no se tuvieron que llevar a cabo y no hubo ese deterioro. En ese sentido, el Frente Amplio lleva una enorme ventaja y por eso también es más lento, es más paquidérmico en sus movimientos transformadores que el resto de las izquierdas, como por ejemplo la que se dio en estos años en la Argentina, que tuvo que transformarlo todo. Si vos tenías la energía, las jubilaciones, la luz, el agua, en manos privadas, que lo único que hacían era llevarse el dinero del país, y entonces vos tenés que ir a discutir con esa derecha servil, apátrida, que se da siempre, tenés que ir a discutir en el Congreso que querés cambiar esa ley. Y peleás, y los otros te dicen que vos sos el intolerante, que vos sos el autoritario porque querés imponer esa ley. Y vos sabés que esa ley es una necesidad. Entonces, cuesta entender desde el Uruguay. Cuando el pueblo se pronuncia y te dice, queremos empresas públicas, y después resulta que la pintamos como que mira lo que hicieron cuando la tuvieron. Robaron, hicieron irregularidades. ¿Qué es lo que está pasando con ANCAP? Una empresa petrolera que se crea en un país sin petróleo, hoy, cuando Uruguay está cerca de tenerlo. Pero de lo que yo leí no se desprende para nada que hubiese no se desprende que hay ilícitos corrupción. Y irregularidades. O sea, en todo caso, la ineficacia es lo que pero sucede. las declaraciones funcionan. Y como, a ver, la cosa de la campaña, la palabra más fuerte de la campaña es una mala gestión. El gobierno del Frente Amplio gestiona mal, habría que gestionar mejor. Bueno, vamos a verlo en el tiempo. Siempre estamos discutiendo, pero esto está bien, de todas maneras. Yo siento como respetable que puedan decir esto es ineficaz. Ahora, tenés que decir lo que lo estás manifestando desde un lugar privatizador, desde un lugar en el que crees en lo privado, y que por eso todo lo que haga el Estado te va a parecer malo, negativo, nocivo, demagógico y cuantas cosas más se te ocurran. Pero vos me estás hablando desde una intención
que es enflaquecer al Estado y darle, en este caso, ANCAP al Estado. Bueno, después discutamos. Vos decís que yo soy ineficaz porque yo invertí para que ANCAP esté fuerte cuando el mundo no pueda permitirse petróleo barato. Vamos a ver en el tiempo. A lo mejor, dentro de 4 o 5 años, yo te estoy pasando por la cara lo que significa una gestión en la cual yo traté de tener soberanía energética en un mundo que no te va a vender el petróleo tan barato. Puede ocurrir. Ahora, si el petróleo definitivamente vale cero, si el petróleo definitivamente deja de ser un bien, un medidor de la economía mundial como fue hasta ahora, bueno, vas a tener razón, en este caso fue ineficaz, la vi mal. Pero vos no podés juzgar a los hombres que hacen políticas públicas, que establecen políticas públicas por el error o el acierto de su política pública, porque si no nadie puede hacer nada. La actividad pública es distinta a otro tipo de actividades y gestiones. Vos la podés juzgar políticamente. Vienen las próximas elecciones, vos tenés que decir que fue ineficaz y todo lo que vos decís, y el otro tendrá que decir, y ojalá que tenga razón. ¿Viste cómo el petróleo cambió? ¿Viste cómo el petróleo ahora vale 48 y ahora vale 52? Claro. ¿Y viste que era buen negocio para nosotros hacer una política energética? Cambiamos la matriz intentando la soberanía, en claro. Poco tiempo. Es chiquitito. A la discusión no hay que tenerle miedo. La cuestión de los argumentos es natural, es linda, es divertida, es entretenida, nos obliga, nos permite crecer. La que no vale es la mentira. Me encantó que estuvieran acá, Estábamos como de cumpleaños, estábamos felices. Vuelvan. Se nos fue el tiempo, lamentablemente robamos no sé cuánto tiempo al programa que viene, pero como son buenos, son compañeros, no nos van a decir nada, pero vuelvan. Porque es un gusto tenerte. Muchas gracias. Es lindísimo estar juntos y es no sé, es aquello que uno reencuentra y viene de premio. ¿Sí? Muchas gracias. No sé qué están haciendo ellas dos del otro lado, pero nos vamos con risas. Hasta el próximo lunes vamos a volver con contrapuntos, pues como dice Víctor Hugo, hay que seguir pensando. La palabra ordena el caos, el diálogo construye. La mañana de Radio Nacional. En la radio más emblemática del país, la periodista Cristina Riccieri, junto a un calificado equipo de comunicadores, nos brindan las herramientas para entender la actualidad política y social de Uruguay. Desde las 6:30, hoy no es un día cualquiera.